En general, cuando yo hablo de planificación estratégica pública, hago hincapié en lo que llamo el núcleo metodológico de la planificación. Esto quiere decir, si nosotros concebimos la planificación desde una perspectiva diferente a la planificación tradicional, a la planificación normativa, a la planificación tecnocrática, si pensamos que la planificación tiene una dimensión política importante, si pensamos que parte del desafío de la planificación es analizar el campo de gobernabilidad, la viabilidad de nuestro proyecto político, si tenemos esa idea de la planificación, también tenemos que ser capaces de responder a la pregunta, bueno, y entonces, ¿qué diferencia hay entre la política y la planificación estratégica pública? ¿Sí? Porque si la planificación estratégica es una práctica política como la planteamos, ¿qué diferencia hay con la política? Y la respuesta a esa pregunta nos lleva a esto del núcleo metodológico. Es decir, la planificación lo que nos provee es un cómo. O sea, hay un núcleo metodológico de trabajo sistemático que está referido a la acción política. Pero entonces tenemos que meternos en ese núcleo. Y eso es un trabajo que implica mucha rigurosidad metodológica. Entonces, la primera premisa que yo quiero poner en esto es desarrollar procesos de planificación estratégica pública implica un trabajo metodológico riguroso. Hago hincapié en esto porque algunos piensan que la planificación tradicional y tecnocrática tiene por alguna razón más rigor que las prácticas que llevamos adelante nosotros. Eso también es responsabilidad nuestra, porque a veces nuestro enfoque excesivamente político, amplio, qué sé yo, puede dar lugar a pensar que estamos zanateando, digamos, ¿no? Y la verdad es que la rigurosidad que implica el trabajo de planificación estratégica pública es muchísimo mayor. Entonces, me quiero meter en eso. Ahora, claro, tengo algunos condicionantes, porque me dijeron que tengo que hablar 20 minutos. Bueno, en 20 minutos lo que voy a poder hacer es poner algunos títulos. Pero lo que pensé, hoy los videos son como un material bibliográfico, digamos, que les puede permitir profundizar aspectos metodológicos que son un poco más densos, más técnicos. Como introducción, plantear que uno puede ver la obra de Matus y el surgimiento de la planificación estratégica pública en Latinoamérica como una gran operación de autocrítica. Lo que Matus hace es una gran operación de autocrítica. Seguramente lo escucharon por parte de Claudia, un poco lo que comentaba también María. Matus fue un tipo fenomenal, economista e ingeniero, que fue ministro de Economía de Salvador Allende. Una experiencia política que intentó, digamos, la implantación del socialismo a través de la vía democrática en Chile, que terminó trágicamente. Pero Matus, además, era un cuadro de la CEPAL. Él venía de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina. O sea, era un economista que venía formado en la planificación del desarrollo que se desarrolló en la región durante las décadas del 60 y del 70, que fue un momento histórico de la planificación posterior a los esfuerzos de planificación de nuestro propio movimiento político, fue posterior a los planes quinquenales, y vino de la mano de la política exterior de Estados Unidos respecto de la región. O sea, vino de la mano de la Alianza para el Progreso. ¿Sí? Y tuvo mucho impulso en la década del 60 y del 70, y se generó toda una institucionalidad de la planificación. Y la CEPAL fue un órgano muy importante en donde se desarrolló un pensamiento propio respecto de la planificación y respecto del desarrollo, que cuestionó las teorías de los países centrales sobre el desarrollo. Y se llevaron adelante importantísimos trabajos de diagnóstico de la estructura económica de nuestros países y de cuál debía ser, propuestas de cómo debía ser el camino del desarrollo latinoamericano, que iban desde la reforma agraria hasta la promoción de la industria manufacturera en el continente. Sin embargo, muchos de nosotros tenemos mucho cariño por esa experiencia. Bueno, de ahí surgió el estructuralismo latinoamericano, de ahí surgió la teoría de la dependencia, también, de esas discusiones, ¿no? Que planteaban, bueno, no hay un camino lineal al desarrollo, todo lo contrario, los países centrales son desarrollados porque los países periféricos no lo son, ¿no? O sea, le tenemos mucho cariño a esa experiencia. Lo cierto es que esa experiencia, desde el punto de vista de la planificación, no dejó de ser una planificación normativa,
tecnocrática, el personaje principal era el economista planificador y su equipo, y que no tenía suficientemente en cuenta los aspectos de viabilidad, los aspectos políticos y los aspectos que tenían que ver con el aparato del Estado desde el cual había que llevar adelante esto. Entonces, cuando sobreviene el golpe militar en Chile, indefectiblemente cae la pregunta, Matus se pregunta, ¿qué es lo que no vimos? ¿Cómo no la vimos venir? ¿Qué es lo que no tuvimos en cuenta? ¿Qué aspectos de la realidad nosotros no mirábamos para que no podamos habernos preparado para esto? Y la respuesta de Matus fue obvia, fue el otro. No vimos el otro. La planificación tradicional no reflexionaba sobre el otro. Y no el otro como el otro fraternal, solidario, el otro que nos llevó a la consigna de la patria es el otro, sino el otro como adversario, como contendiente, como enemigo, como aquel otro que va a hacer lo que sea para condicionar o impedir nuestro proyecto político. No se reflexionaba sobre eso. Entonces, esa respuesta lo lleva a Matus a un ejercicio de autocrítica en donde él genera otro planteo de la planificación y donde aparece el conflicto como un elemento central, y ligado al conflicto aparecen dos conceptos que resumen el aporte del enfoque de planificación estratégica a la planificación en general, que es el concepto de campo de gobernabilidad, es decir, qué controlo y qué no controlo, y sobre qué factores yo puedo tener influencia, pero también hay otros actores que pueden influir sobre eso, y el concepto de viabilidad de la acción política, de la acción del Estado. Estos dos conceptos resumen en realidad el gran aporte de la planificación estratégica, porque implica el concepto de actor, el concepto de intereses diversos, el concepto de correlación de fuerza. Vuelve a la planificación algo mucho más interesante. Esta es la reflexión que comienza Matus en la cárcel, ¿no? Y es una pregunta que nosotros podemos trasladar a cualquiera de nuestras situaciones. ¿Por qué perdimos nosotros en el 2015, luego de 12 años de logros y teniendo el aparato del Estado en nuestras manos? ¿O cómo es que nosotros no vimos venir el conflicto del campo en el 2008? Que llegó a ser un conflicto tan importante que fue un punto de inflexión que cambió la lógica de acumulación política y de construcción de hegemonía que tenía nuestro espacio, nuestro movimiento. ¿Cómo es que no lo vimos venir? Esta misma pregunta era la de Matus, ¿no? Y el trabajo sobre estos aspectos es lo que implica mucho rigor metodológico, digamos, ¿no? Entonces, ese rigor metodológico para Matus decía que distinguía entre el aporte de lo que él llamaba las ciencias verticales. Él decía, la ciencia tiene departamento, tiene disciplinas, ¿no? Tiene, o sea, la biología, la historia, la sociología, la economía, son disciplinas que él llamaba ciencias verticales, que se han desarrollado muchísimo en los últimos siglos. La verdad que de una manera asombrosa. El sector, el concepto de sector que maneja el Estado público también es un concepto vertical. El Estado tiene sectores, o sea, educación, salud, desarrollo social, agricultura. Sin embargo, la gente, la sociedad tiene problemas, los problemas públicos, y los problemas públicos atraviesan, cortan transversalmente las disciplinas y los sectores. Entonces, para él hay un campo vacante muy importante sobre el cual no se ha avanzado demasiado, que es cómo trabajar sobre problemas, cómo trabajar sobre problemáticas que cruzan transversalmente las disciplinas y los sectores desde una perspectiva tecnopolítica. Y él lo que postula son lo que él llama ciencias horizontales. Él dice, hace falta el desarrollo de ciencias horizontales, que para él eran las ciencias de gobierno, ciencias y técnicas de gobierno, lo hablaba en esos términos, ¿no? Entonces él dice cómo trabajar sobre problemas públicos, cómo analizarlos, cómo definir las formas de abordaje, cómo trabajar los problemas de gestión, la orientación de la intervención del Estado sobre los problemas públicos. Todo esto es objeto de las ciencias horizontales. Dice, el poco desarrollo que tiene esto es lo que explica los desempeños de nuestros gobiernos, incluso de los propios. Entonces, eso es lo que explica por qué un buen médico no necesariamente es un buen ministro de salud, salvo Ginés
González García, que era un médico y era un buen ministro de salud, pero era un buen ministro de salud porque conocía mucho el sector y conocía mucho de política. Pero ¿por qué un ingeniero civil puede no ser un buen ministro de obras públicas, digamos, ¿no? Porque las ciencias de gobierno, la gestión, la intervención pública, el análisis de los problemas, es otro mundo. Entonces, yo lo que quiero hacer en este breve tiempo que tenemos es plantearle algunos conceptos que ustedes van a poder después profundizar en los materiales bibliográficos que tienen y en los videos que les dejo después a continuación. Entonces, el primer concepto o el primer planteo para relacionar una serie de conceptos es cuál es el movimiento de la planificación, el movimiento metodológico conceptual de la planificación. Un proceso de planificación estratégico en general parte de la situación actual, ¿no? La situación inicial. O sea, tenemos que de alguna manera ver de dónde partimos para poder ver cómo vamos a actuar. El análisis de la situación actual en planificación estratégica se llama análisis situacional. Se diferencia fundamentalmente del diagnóstico, que era lo propuesto por la planificación normativa, básicamente porque el diagnóstico tiene una caída o una caída positivista, digamos. Se supone que un buen diagnóstico con buena información es único y llega a unas únicas conclusiones. El concepto de situación plantea que hay tantos explicaciones de la realidad como actores hay en el espacio social. Y eso va a estar condicionado, el análisis, por el lugar que ocupa el actor en el espacio social. Luego, una segunda movimiento que se hace es tratar de ver cómo va a evolucionar la situación, hacia dónde va, cuál es la situación futura. Esto es lo que se llama un ejercicio de prospectiva o de prognosis. O sea, si nadie interviene y la situación sigue de acuerdo a las tendencias que están presentes en la situación actual, la situación futura va a ser esta. Se va a agravar, va a persistir, etc. En contraposición a la situación futura, lo que se hace es postular una situación diferente, que es la situación que se quiere construir, que es lo que en planificación estratégica se llama la imagen objetivo. La imagen objetivo, es decir, es un modelo de cómo debería funcionar la situación que queremos construir, puesto en un horizonte de tiempo futuro y que discrepa de hacia dónde va la situación de acuerdo a la tendencia actual. Cómo se cierra esa brecha es lo que constituye la estrategia general de un plan. Cómo cerrar la brecha entre la situación futura, consecuencia de las tendencias de la situación actual, y la situación que nosotros queremos construir. Esta trayectoria que va de la situación inicial a la situación deseada es lo que en planificación estratégica se llama el arco direccional o la trayectoria. Ahora, el tema es que la trayectoria nunca en realidad es recta, como aparece en el dibujo, sino que está compuesta por una serie de arcos de coyuntura que en realidad están signados por conflictos con otros actores, y por lo tanto va a condicionar nuestra intervención. Entonces es muy probable que la trayectoria tenga estas características de desarrollo zigzagueante, ¿sí? En donde nosotros vamos a ir teniendo desvíos respecto de la situación, de la trayectoria ideal, por motivo de cómo tenemos que movernos en la coyuntura, de cómo tenemos que movernos en los conflictos, y siempre el cálculo estratégico acá es que los desvíos tácticos, no obstante, nos acercan a la situación deseada. Ahora, también esos desvíos tácticos pueden transformarse en desvíos estratégicos, o sea, desvíos que nos llevan a otra situación, o sea, desvíos que nos llevan al carajo, digamos, ¿no? Que serían desvíos estratégicos, ¿no? O sea, yo puedo decir, señores, en la situación actual, yo tengo que ver cómo negocio con el Fondo Monetario, no tengo otra posibilidad, tengo que ver en qué circunstancia, en qué situación negocio, probablemente tenga que hacer algunos ajustes en los números de la economía para poder acercarme a un cierto equilibrio fiscal, me lo están exigiendo, y además puede ser conveniente. O sea, hay una serie de desvíos tácticos, a lo mejor yo estoy convencido, tendría que hacer una política más keynesiana, pero bueno, voy a ir por acá para ver cómo manejo esto. Ahora, también es cierto que esos desvíos tácticos pueden transformarse en desvíos estratégicos. Estas son algunas de las cuestiones que estamos debatiendo políticamente hoy. Las tensiones que se manifiestan en nuestro espacio tienen que ver con que
hasta qué punto los desvíos tácticos que vamos haciendo todavía están dentro de nuestro arco direccional o en qué medida pueden llevarnos a un nuevo fracaso, ¿no? Entonces, acá tenemos varios conceptos: análisis situacional, prognosis, imagen objetivo, trayectoria, arco de coyuntura, desvíos. Sobre estos temas vamos a tener que trabajar. Y me voy a detener sobre todo en el primer gran paso, que es el análisis de la situación, porque esto es un punto importante que nos lleva a otro tipo de planificación de la acción. El análisis situacional se hace antes de la intervención, pero como la planificación no solo precede, sino preside la acción, se debe hacer permanentemente a lo largo de toda la intervención. A lo largo de toda la intervención, nosotros tenemos que ir profundizando nuestro análisis situacional, ¿sí? ¿Y en qué consiste el análisis situacional? Básicamente, consiste en llevar adelante un análisis en 3 dimensiones. Por un lado, tenemos que hacer un análisis riguroso de los problemas públicos, del campo de política, del campo de intervención del Estado, pero también tenemos que hacer un análisis de los conflictos que estructuran ese campo de política, y tenemos que hacer un análisis de las políticas públicas, de las actuaciones, de las intervenciones del Estado sobre ese conjunto de problemas. Son 3 dimensiones del análisis situacional que tenemos que llevar adelante y que nos exigen mucho rigor. Por motivo de tiempo no me voy a meter en esto, solamente lo que les quiero decir es que el análisis de problemas, para que ustedes tengan una idea, tiene un concepto crítico central, que es el concepto de causalidad. Es el momento en donde yo analizo cómo son los procesos de producción de los problemas públicos que estamos queriendo enfrentar. ¿Cuáles son los factores causales que inciden en ese proceso? Esto nos lleva a un trabajo muy riguroso en donde nosotros tenemos que lidiar con problemas, con variables, con indicadores, con hipótesis explicativas, con hipótesis prospectivas. O sea, hay un trabajo muy parecido al trabajo de investigación, con la única característica es que se trabaja con distintos, analizándolo desde la perspectiva de distintos actores. Y acá hay una reflexión sobre el análisis, que lo hace muy bien, toda la planificación estratégica, pero lo hace muy bien Matus. Matus distingue 3 planos de estructuración de los problemas públicos. Hay factores que son estructurales y que determinan en gran medida cómo es el juego o cómo es la situación. Hay factores que son condicionantes, son menos fuertes que las reglas de juego, pero que también de alguna manera influyen en ¿qué? En cuáles son los problemas que se producen bajo esas reglas de juego, bajo esos condicionantes, que es el campo de los problemas emergentes, que son los problemas que se ven o que se sufren. Matus decía, en realidad, la gente vive en el mundo de los problemas emergentes. Él a eso le llamaba la fenoestructura, y a las causas estructurales la genoestructura, ¿no? Él dice, la gente vive en la fenoestructura, vive en los problemas emergentes. O sea, la gente, ¿qué le pasa? Cobra poco, el sueldo no le alcanza, los colectivos andan como la mona, tardan en llegar al trabajo, no tiene vacante el hijo en la escuela, sufre la inflación, la comida sube, vive, por decirlo de algún modo, alienado en el mundo de los problemas emergentes, en la fenoestructura. Lo que hace el trabajo del análisis situacional cuando uno planifica es decir, ok, paremos la pelota y vayamos a ver cuáles son los factores causales que nos están llevando a esta situación. Y esto es fundamental para definir las estrategias, porque yo puedo tener estrategias en el campo de los problemas emergentes, en el campo de los condicionantes, en el campo de los determinantes. Un bono que complementa el ingreso de los hogares de menores ingresos, es una acción, es una estrategia a nivel de los problemas emergentes. Es contingente, no soluciona causas más profundas. Acciones de regulación sobre los formadores de precio trataría de regular algunas de las causas más estructurales, ¿no? Entonces,
El análisis por planos de estructuración de los problemas nos permite pensar y regular nuestra estrategia de intervención sobre los problemas públicos. De ahí que necesitamos rigor en el análisis. Hay una faceta que es entonces el análisis de los problemas que nos exige un trabajo verdaderamente riguroso. Matus, para poner en tensión o cuestionar un poco el concepto de causalidad tan propio de las ciencias fácticas, de las ciencias naturales, él distinguía 6 tipos diferentes de causalidad, ¿no? Relaciones de determinación, de condicionamiento, de causalidad directa, de acumulación, de dominación, de transformación, ¿no? Que nos permite explicar la dinámica de los problemas. Él decía, fíjense ustedes cómo hay relaciones tan diversas como que un hecho puntual en el campo de los problemas emergentes te puede cambiar una regla de juego. El ejemplo que siempre doy en clase, porque es muy ilustrativo, es el caso del servicio militar obligatorio y el caso Carrasco. Cómo la muerte de Carrasco llevó a la abolición del servicio militar obligatorio. O sea, el terreno de los problemas públicos es un terreno de multicausalidad, es un problema de causalidad difusa, en donde uno tiene que ser muy fino para analizar cómo se mueven los problemas para poder acertar en la estrategia. Esto llega a análisis de problemas que llegan a tener, no lo pongo para que lo lean, ¿no? Pero estas características, ¿no? En donde uno analiza relaciones causales, trabaja sobre múltiples factores y donde además los colores tienen que ver con el análisis del campo de gobernabilidad. ¿Qué controlo, qué no controlo, qué controla otro? Porque yo estoy pensando en la acción. El diagnóstico parece más una investigación académica, ¿no? El análisis situacional es para definir cómo voy a actuar. Ese es el foco. El análisis de los conflictos lleva a otro mundo. Un campo de política se estructura, existe un campo de política, no usamos el concepto de sector, sino de campo de problema, campo de política, cuando hay conflictos que estructuran el campo, cuando hay actores que están en tensión y estructuran un campo. Eso se transforma en un campo de política. Entonces ahí hay que analizar cuáles son esos conflictos, cuáles son los actores que intervienen, tener en claro la historia de los conflictos, el patrón de comportamiento de los actores, y hay que analizar cosas como las que aparecen acá. La motivación del actor, el interés, el posicionamiento, el valor que le otorga. Hacemos una más. Y la capacidad de fuerza que tiene, ¿no? ¿Qué recursos críticos maneja? Cuando digo recursos estoy hablando en términos generales, ¿no? Son de recursos económicos hasta capacidad organizativa, poder de movilización. ¿Cuál es el patrón de comportamiento? ¿Cuánto sale? Yo ya sé hoy en día que si nosotros aprobamos unas retenciones, seguramente el campo que le encontró el gusto a la acción directa va a salir a cortar rutas, ¿no? Hay un patrón de comportamiento que yo ya puedo predecir. ¿Cuál es la experiencia, los conocimientos, ¿no? La capacidad de bloqueo que ellos tienen? O sea, tengo que hacer un análisis de actores y de conflictos. Y por último, pasamos a la siguiente diapositiva, el análisis de las políticas que hay en curso y que se dirigen hacia los problemas públicos que estamos intentando abordar, es algo fundamental, porque yo tengo que ver, digamos, finalmente, sobre todo cuando estamos en posesión del aparato del Estado, qué forma van a tomar mis políticas. Por lo tanto, tengo que tener un conocimiento riguroso de cómo son los procesos de producción pública. Tengo que conocer el Estado, tengo que poder contarle las costillas al sector público, porque es mi materia de trabajo, es con la que vamos nosotros a lograr intervenciones estatales exitosas en torno a los problemas. Entonces, como yo decía, en el análisis de problema el concepto clave es causalidad. En el análisis de actor el concepto clave es correlación de fuerza. Y en el análisis de la política el concepto clave es acción estatal. Entonces yo acá tengo que ver cómo son las prestaciones de bienes y servicios que se dirigen a esos problemas, cómo son esos procesos productivos, tengo que ver cuáles son las prestaciones dinerarias, tengo que ver cuáles son las inversiones, los proyectos de inversión pública, ¿no? de formación de capital fijo que tiene el Estado, tengo que ver cuáles son las regulaciones fundamentales del sector, cuáles son las acciones de creación de sentido, las acciones estratégicas de alianza que lleva adelante el sector público en una política, tengo que conocer el presupuesto, tengo que conocer cómo son esos procesos, tengo que conocerlo en detalle. De la tarea o del desafío que implica un análisis situacional, como ustedes ven, lo que yo necesito es rigor metodológico.
en cualquiera de los tres casos, en el análisis de problema, en el análisis de los conflictos y en el análisis de la acción estatal. La idea que yo quiero dejar es la que mencioné al comienzo. Desarrollar un proceso de planificación estratégica pública es desarrollar un proceso muy riguroso desde el punto de vista metodológico. Y tenemos que tenerlo muy claro para combatir cualquier interpretación acerca de que esto es un poco de cháchara, digamos, ¿no? Todo lo contrario. Implica mucho rigor. Y nosotros deberíamos prepararnos para eso. Cualquiera que actúe en el sector público, que actúe en relación a los problemas públicos o que actúe en la esfera de la acción política, desde cualquier organización, tendría que tener claro esto. Un sindicato tendría que tener claro esto, un espacio político tendría que tener claro esto. Trabajando en otros países, estaba en República Dominicana y empiezo a hablar de planificación estratégica y empiezo a ver que había un interés tremendo. Y entonces me entero que Matus había estado en la década anterior haciendo talleres de planificación estratégica para lo que en ese momento era el Partido Revolucionario Dominicano. O sea, de estrategia del partido político, no solamente de la acción estatal. Digo, esto es una práctica que deberíamos llevar adelante todos. Bueno, como esto tiene un límite, la modalidad del curso que estamos desarrollando, es que yo les voy a dejar entonces 5 enlaces que llevan a videos en donde se aborda metodológicamente estos desafíos. Y hay ejemplos, y hay instrumentos, y hay conceptos metodológicos que están desarrollados como para poder hincarle el diente a este tema, que es lo que me gusta aportar en general cuando hablamos de planificación estratégica. Bueno, nada más.